Hola, buenas, yo soy Lurian y soy freestyler de aquí de Mallorca y hoy nos encontramos en el tercer episodio de Amb de Gust. Esto es una colaboración entre la CAO y el CEF en la que se le da un espacio a jóvenes de aquí de Mallorca y para que hablen un poco de lo que hacen y de su experiencia. Hoy tengo el honor de poder presentaros a Liz Domínguez. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Liz, ¿nos puedes explicar si quieres ahora un poco quién eres, a qué te dedicas y un poco tu recorrido profesional? Yo soy Liz Domínguez García, estoy nacida en Ibiza, pero durante muchos años he estado viviendo aquí en Mallorca porque mis padres, por temas de trabajo y demás, entonces me siento un poco mallorquina que ibicenca. Acabé bachillerato, luego decidí estudiar la carrera de diseño de moda, entonces me fui a Valencia y allí estuve 5 años. Y allí pues conocí a gente muy guay y que aún conservo y que eso me ayudó mucho a darme cuenta de lo que me gustaba, de la necesidad que a lo mejor yo tenía pues de crear algo mío y por eso creé Alineo Studio, que es mi marca. Y, y nada, poco más. Luego hice las prácticas en Palomo Spain, que es un diseñador de aquí, bueno, de España. Y, y eso también me ayudó mucho a darme cuenta de que tal vez lo que necesitaba pues era crear algo mío y ahí pues ya junto a eso empecé a compaginarlo con la marca, creé en Instagram Alineo Studio y pues a día de hoy pues se ha convertido en lo que es y también he podido también hacer el showroom de Aliansego en la Semana de la Moda Madrid y, y poco más, tampoco. No, muy bien. ¿Me puedes contar un poco más acerca de tu marca, a qué se dedica? No, yo soy la jefa, o sea, nadie trabaja para mí. Sí que es verdad que mi familia me ayuda mucho a coser y a sacar los vestidos y las colecciones, pero solo estoy yo y sí que me gustaría pues en un futuro tal vez poder contratar a gente y todo, pero Alineo Studio pues habla un poco de las voces que a lo mejor están un poco calladas. Las 3 colecciones que he creado hablan un poco de mí, de mis sentimientos y de lo que yo he vivido estos años. Entonces da voz pues a mujeres que tal vez en la moda no se vean reflejadas. Y, y bueno, o sea, para llegar a este punto donde tú has hecho algo tan diferente y tan particular, ¿has notado que has tenido mucho apoyo o que has tenido más dificultades? O bueno, ¿cuál es tu experiencia respecto a esto? Tengo la suerte que desde que decidí estudiar moda, bueno, y en todas las decisiones que he tomado en mi vida, mi familia me apoya muchísimo y también he formado un entorno de amigos y conocidos que también me apoyan mucho. Entonces, siempre he estado muy respaldada respecto a las decisiones que he tomado con Alineo Studio y también respecto a mi vida. Así que sí que puedo decir a ciencia cierta que el apoyo y el sacrificio van de la mano y que hay que a veces sacrificar muchas cosas para que otras vengan y que oportunidades, por ejemplo, el hecho de vestir a Samantha Hudson, a Alicia Gutiérrez en la portada de Glamour, a gente que siempre he admirado y que te diga que tu trabajo es válido, que se sienten muy cómodas con las prendas, pues para mí es súper satisfactorio al final. Para estas prendas, estas colecciones que tú haces, ¿qué tipo de influencias has tenido? Por ejemplo, por el hecho de haber estado en Mallorca, ¿esto ha tenido alguna influencia en tu trabajo o quizás ha tenido otro tipo de influencias? Bueno, he traído muestras porque hay una de las técnicas que uso mucho y por las que creo que a lo mejor soy más reconocida, que es por el tema de los tintados, que me recuerda un poco a la tela de las lenguas mallorquinas, que es una tela pues muy tradicional y que Sí. cuesta muchísimo trabajo de tejer. Entonces en mi cabeza cuando vi ese tejido dije que a lo mejor cómo puedo aplicarlo a mi marca, entonces decidí pues crear las piezas y una vez cosidas y confeccionadas, las mojo, las tiendo y sobre la propia pieza con un pincel voy pintando y creando pues un estampado que recuerda mucho a la tela de lenguas mallorquinas, lo que pasa que la adapto a mi estilo y además se crea algo que es totalmente asimétrico, porque no es un estampado en el que se repita el motivo como la lengua mallorquina, entonces como que lo aplico más Mm. a Lineo Studio y sí que es verdad pues que recuerda mucho a Mallorca. Y sobre esto que me estás hablando, de los vestidos y tal, ¿nos puedes enseñar algo? A ver, he traído un par de cositas que están por aquí colocadas y también el ejemplo que he traído hoy es el que se asemeja un poco a la falda que llevó Nati Peluso en la actuación de los 40 principales y como te he dicho está creada en la técnica del moulage. Entonces
cuando una clienta me pide una igual, nunca acaba siendo el mismo resultado. Entonces eso es lo bonito de las prendas de Alineo Studio. Y también en esta colección he integrado las flores cosidas a mano que las ha tejido mi tía, pues que le da ese toque más personal y tradicional, y pues junto pues crean este look que es súper bonito. Luego también tengo otro look de la colección de Mujeres del Agua, que es mi última colección. Gracias. Que es este de aquí, que este es un pantalón de chico. Bueno, que realmente la ropa en mi marca no tiene género, lo que pasa es que el modelo que lo traía era un chico, y nada, en este también integró el tema de las mariposas, que también representa un poco la volatilidad de las cosas y la vida tal vez tan corta, y el hecho de ser un animal frágil. En la colección de Mujeres del Agua lo que quise era que cada look representase a una mujer de mi vida, y así de alguna forma crear un homenaje para ellas. Y nada, por eso lo he traído, porque es muy especial. Y claro, tú de momento tienes planes de futuro, o sea, ¿planeas seguir por el camino que vas o quizás piensas que vas a cambiar? A ver, a lo mejor en un futuro sí que me veo, aunque no me lo crea, estando aquí, porque durante mucho tiempo, cuando estudiaba aquí bachiller en el instituto, sufrí bullying. Entonces hizo que a lo mejor acogiera una imagen de Mallorca que no era la que yo me veía viviendo aquí. Entonces decidí escaparme y estudiar fuera, allí en Valencia, pero ahora estoy volviendo y estoy sanando esa relación, que obviamente no tiene nada que ver Mallorca con lo que yo pasé, pero sí que es verdad que durante mucho tiempo pues lo asociaba y me recordaba eso. Entonces ahora pues estoy muy contenta de estar decidida y de decidir quedarme aquí, montar el estudio que tengo, y que en un futuro pues nunca se sabe, a lo mejor abro una tienda o sigo con el estudio y en el mundo de la música, que ahora mismo me está viniendo muy bien. ¿Y esto de la música, esa inquietud, de dónde viene? ¿Hacia dónde? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué quieres hacer? O sea, yo en mi vida me había imaginado a lo mejor que el mundo de la música podría a lo mejor estar relacionado con mi marca, pero sí que es verdad que últimamente estos años los videoclips y las canciones y todo están cambiando muchísimo, y están dando pie a que a lo mejor diseñadoras emergentes como yo pues podamos prestar la ropa a artistas que a raíz de los estilistas pues puedan crear pues un concepto totalmente distinto que tiene la ropa y aplicarlo a sus canciones y demás. Claro, es que al final el videoclip es una especie de desfile de moda muchas veces. Exacto. Cortito. Exacto. Y además que es muy guay ver cómo cambian totalmente y giran el concepto de la prenda y cómo lo usan y cómo lo aplican luego a texturas, colores. O sea, el mundo cinematográfico y audiovisual tiene una cabida muy grande, y que está muy guay que a lo mejor cosas que nunca pensaste que ibas a llegar pues lleguen solas. Claro, y yo creo que además con el tiempo cada vez los videoclips es algo más importante. Antiguamente estaban los discos, la gente no existía el videoclip prácticamente. Hoy en día los videoclips es algo imprescindible para la música. De hecho, es que la parte audiovisual es muy, muy importante también para la marca. Yo en este caso cuento pues con los desfiles de las colecciones, luego las portadas de revista, los videoclips, que es algo que luego puedo añadir a mi perfil de Instagram, claro, y para enseñar pues la ropa y demás. Y también he estado pensando que ya que tú haces freestyle, yo también aplico un poco el freestyle en mi técnica a la hora de hacer, porque realmente yo uso una técnica que se llama moulage, que es construir las prendas sobre el maniquí sin patrones ni piezas ni demás. Entonces también es un poco fluir y ir viendo cómo va saliendo la prenda, y que es totalmente distinto a lo mejor al concepto que te dijeron al principio, que va pues cambiando y vas fluyendo a medida que pasa. Y eso le da un valor único también a cada prenda, ¿no? Supongo que también eso es importante. Que eso hace que el cliente pues también se sienta más especial, porque tiene un producto único y que es irrepetible. Claro. O sea que... Bueno, pues entonces, si te parece bien, ya podemos pasar a las preguntas finales, pero son de respuesta rápida. Entonces tienes que estar muy concentrada. Bueno, difícil, pero... bueno, entonces, atención, si pudieras tener una conversación muy profunda con algún tipo de materia, puede ser un vestido, puede ser lo que tú quieras del mundo.
A ver, me da un poco de vergüenza, pero yo creo que mi máquina de coser, porque es que tenemos una relación un poco tóxica, porque hay veces que te acompaña y luego hay otras veces que es una... Y entonces, no sé, supongo que tendría una conversación con ella, que a veces las tengo, lo que pasa es que a veces no me responde. Claro. No, sí, muy interesante. Y esta pregunta, la más importante de todas. ¿El cacao te gusta frío o caliente? Caliente, obviamente. No. Ya vemos que no tiene mucha cordura, pero no pasa nada, eres buena persona igualmente. Bueno, pues Liz, muchas gracias por venir. Y no sé si sabes que la próxima entrevista la haces tú. Ya, qué nervios. Pero bueno, a ti te salió muy bien, así que... Sí, bueno, que tengas suerte. Y después también te tengo que dar un regalito Qué guay. diseñado por Aguilar e Hijos, que no sé si te gustará, pero bueno, es un poco de merchan de Lacao. Madre mía, ¿cómo pesa esto? Sí, la verdad que está muy bien. Tantas cosas, muchísimas gracias. A ver si en el próximo episodio nos vemos.